Hibbity-boo. Blow. Hibbity-boo. Blow. Hibbity-boo. Blow. Hibbity-boo. Blow. Hibbity-boo. Blow. Bueno, mira, os presento mi último libro, que es El celler del temps. Está escrito en catalán. Es una obra que pretende resumir toda una serie de inquietudes personales, como mi pasión por la ciencia. Yo soy ingeniero, el hobby mío es escribir, y aquí utilizo las últimas novedades de la física cuántica para crear una situación prácticamente casi imposible. ¿Qué sucede cuando morimos? Ya que somos formados por dos partes, una parte que evidentemente fallece, como es el cuerpo, y una parte espiritual. La pregunta es: ¿dónde va la parte espiritual cuando el cuerpo fallece? Y si hemos vivido otras vidas, ¿por qué no las recordamos? Ese es el leitmotiv de la novela, que enlaza con la de la primera parte de La Font de l'Àngel, una conversación también imposible por WhatsApp entre el ingeniero que construyó la fuente en el siglo XIV y una chica de nuestro tiempo. El concepto tiempo, para el que siga las obras que he escrito, verán que me gusta muchísimo jugar con el concepto tiempo. Para mí es el concepto más atractivo para jugar. Hibbity-boo. Blow.